Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver cómo funciona el producto de Monday Dev. Bueno, para entrar en materia, una vez instalemos el producto de Monday Dev, se van a crear las siguientes carpetas. Una carpeta de planeación, una carpeta con un pequeño CRM, una carpeta general y me instala por defecto dos carpetas que representan dos equipos de trabajo. Este producto me permite crear varias carpetas de equipo de trabajo según como esté conformado nuestra área de desarrollo. Hay que tener presente que una vez instalado el producto de Monday Dev, en la parte superior izquierda nos indica sobre qué producto estamos trabajando. Si la cuenta ha adquirido más productos, aquí en el menú de los 9 puntos podemos ver todos los productos que tiene habilitada la cuenta actualmente. Y para comenzar, vamos a la carpeta de planeación. Como podemos ver aquí en pantalla, la carpeta de planeación tiene cuatro tableros: solicitudes de funciones, análisis competitivo, objetivos trimestrales y hoja de ruta del producto. Por acá también tiene un Word Doc que es donde se detalla esa función que va a ser desarrollada o ese nuevo desarrollo como tal. Por acá en la carpeta CRM tenemos el tablero de cuentas y oportunidades de venta. ¿Por qué abrí ambas carpetas? Porque hay tableros que están conectados entre sí y por eso es importante que entendamos cómo se hace esa conexión en Monday Dev. Bueno, ahora vamos al tablero de funciones. En este tablero es donde vamos a poder canalizar todas las solicitudes de los clientes internos y externos a través de un formulario de Monday, que como bien sabemos un formulario de Monday se puede compartir en redes sociales como Facebook o LinkedIn. O mejor aún, podemos enviar el enlace de este formulario por correo, por chat o inclusive podemos agregar este formulario en nuestra página web o en nuestra intranet. Entonces, cuando el cliente va a hacer esa nueva solicitud, debe colocar un título de esa función, sobre qué dominio aplica ese nuevo producto o funcionalidad, nombre de la empresa desde donde escribe el solicitante, el detalle de lo que quiere lograr y un campo de tipo archivo donde la persona va a poder agregar documentos o archivos que soporten la solicitud. Entonces, cuando la persona realiza o diligencia correctamente este formulario, va a llegar esa solicitud aquí a este tablero. Entonces, cuando una nueva solicitud de función llega a este tablero, un gerente de producto la va a revisar, va a asignar un responsable, posterior a ello le va a asignar un estado de planificación y lo va a conectar con una cuenta existente, que es un tablero que tenemos dentro de la carpeta CRM, un tablero que se llama cuentas. Es aquí donde se van a especificar esos nombres de empresas a los que le estamos ofreciendo servicios de desarrollo. Y aquí se van a cuantificar cuánto vale cada cuenta. Es decir, sumando la cantidad de desarrollos que se le ha hecho a esa compañía, podemos aquí especificar cuánto vale esa cuenta, en qué sector pertenece, el contacto, el correo del contacto, y desde aquí mismo en este tablero se va a poder conocer cuáles son las solicitudes de funciones a las que ese cliente se le están trabajando, así como los estados en que está cada solicitud de función. Por eso era importante tener estas dos carpetas abiertas porque en este caso este tablero de solicitudes de funciones se conecta con este tablero de cuentas a través de una columna de conexión. Bueno, moviéndonos un poco más acá a la derecha, tenemos también una columna de conexión que se conecta con el tablero de oportunidades de venta, que está dentro también de la carpeta CRM. Entonces, es aquí donde Monday pretende que todas esas solicitudes que hacen los clientes las conviertan en una oportunidad o en un deal,
que esas oportunidades se pueden especificar en este tablero de oportunidades, en donde colocamos el nombre de la oportunidad, el nombre de la cuenta, el valor de la oportunidad, el responsable que viene siendo ya la persona comercial que está trabajando con esa cuenta y las diferentes etapas en las que se encuentra esa oportunidad. Entonces, finalmente estamos haciendo un proceso comercial dentro de este tablero de oportunidades de venta que finalmente está conectado, como lo vemos aquí en pantalla. Voy a ampliar aquí un poquitico este campo. Está conectado con esas diferentes solicitudes de funciones. Entonces, finalmente este tablero está no solamente conectado con cuentas, aquí en esta columna que se llama cuentas existentes, que aquí podemos ver por cada cliente o por cada cuenta cuántas solicitudes de funciones en este momento se le están trabajando y en qué estado se encuentra cada una, ¿sí? Si yo quiero ver el estado de una de estas, pues simplemente doy clic en uno de los colores y ya él me canaliza cuáles son las solicitudes de funciones y en qué estado está cada una. Entonces, si yo vengo acá y doy clic, él me muestra esa solicitud de función y no es necesario trasladarme al otro tablero para ver esa información. Otra conexión que hace este tablero de solicitudes de funciones es con el tablero de oportunidades. Yo desde aquí puedo ver qué oportunidades se está trabajando y además puedo reflejar el valor de esa oportunidad. Entonces empiezo no solamente a organizar esas solicitudes de funciones, sino que también puedo empezar de manera monetaria a saber cuánto está costando cada solicitud de función. Entonces, por acá tenemos el valor de la cuenta, por acá sabemos que por ejemplo, esta que se llama modo de sueño, se está trabajando en dos oportunidades y esas dos oportunidades, pues con un campo de tipo reflejo, puedo venir y mostrar ese valor de esas dos oportunidades, que es el valor de la oportunidad de venta. Me lo está totalizando y aquí me está diciendo que tiene un valor de 86.000. ¿Sí? En donde finalmente es un tablero que le permite en este caso, a la parte comercial y a esos líderes poder costear cuánto vale cada solicitud de función para finalmente trasladarnos a lo que es análisis competitivo y a lo que es la hoja de ruta del producto. Bueno, y para terminar la parte de descubrimiento, ya hemos visto cómo llegan esas nuevas solicitudes de funciones, cómo llegan las oportunidades, cómo están conectadas las solicitudes con oportunidades y luego vamos a ver un tablero que agrega mucho valor que se llama análisis competitivo. Es un tablero donde vamos a poder especificar esas diferentes funciones a través de filas y a través de columnas vamos a especificar los competidores. Si es que la función, actualización o software en el mercado actualmente hay un software que hace algo similar, ¿sí? Entonces, para las compañías de desarrollo es muy importante tener estas métricas comparativas porque asimismo pueden canalizar esfuerzos en esos nuevos desarrollos que van a comenzar. Entonces, en este tablero van a poder tener, pues, digamos que toda esa comparativa versus el software competencia que hay en el mercado. Bueno, ahora pasamos al tablero que se llama objetivos trimestrales. En este tablero es donde las compañías o las áreas de desarrollo van a especificar esos objetivos por trimestre, ¿sí? Bien sabemos que no siempre se trabaja en solicitudes de clientes, sino que hay productos que compañías de desarrollo tienen como propio. Entonces, dentro de las prioridades anuales, definen unos objetivos trimestrales para mejorar, sí, para sacar esas nuevas actualizaciones
de un producto que tengan en el mercado. Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2024 vamos a lanzar la conexión de nuestro aplicativo con el CRM. En el segundo trimestre vamos a empezar a trabajar con la conexión o vamos a empezar a trabajar en nuestra aplicación móvil. En el tercer trimestre vamos a conectarnos con otra aplicación de tercero. En el cuarto trimestre vamos a lanzar la versión beta de nuestra aplicación móvil. Entonces, las compañías de desarrollo tienen ya objetivos trazados cuando tienen esas prioridades, cuando comienza un año, lanzan esas prioridades y empiezan a definir sobre qué trimestre se van a desarrollar. Entonces, este tablero permite tener esos objetivos por trimestre y vamos también a poderlo conectar con la hoja de ruta, que bien sabemos, estos objetivos trimestrales ya vienen siendo funciones que vamos a empezar a trabajar desde el trimestre 1, ¿sí? Y si esta función o este objetivo está conectado con una función que está en el tablero de hoja de producto, podemos hacer esa conexión a través de esta columna de conexión. Entonces, como vemos en pantalla, este tablero tiene un nombre del objetivo, un estado del objetivo, un inicio de trimestre que viene siendo ya un valor numérico, que cuando comienza en el trimestre, pues si ya hay un avance, colocar ese avance aquí numéricamente, objetivo del trimestre, si es una función que requiere tener un avance de porcentaje de ese objetivo avanzado, se especifica ese porcentaje acá y por acá pues bueno está el responsable y la columna de conexión que les comenté que finalmente eh, terminará conectado con una función que está en la hoja de ruta de producto. Y por acá tenemos una columna reflejada que son los estados de estas funciones que ya tenemos en la hoja de ruta del producto. Bueno, ya pasando a la etapa de ejecución de funciones, vamos al tablero hoja de ruta del producto, que es aquí donde especificamos todas las funciones o pequeños proyectos en los que el área de desarrollo está trabajando. Entonces, como vemos aquí en pantalla, voy a pasar aquí a la vista principal, tenemos un nombre de la función, un responsable, un cronograma, un campo de tipo de dependencia si es que hay funciones que dependen de otra. Aquí tenemos un campo de tipo documento en donde estamos utilizando este Word Doc. Entonces, como vemos aquí en pantalla, este Word Doc va a tener lo que es objetivos, lanzamiento, funciones, diseños, todo lo que se va a realizar en esa función. Entonces vamos a tener un Word Doc por cada función que se esté realizando. Más acá a la derecha tenemos unos campos en donde vamos a poder asignarle una calificación a nivel de alcance, efecto, confianza y esfuerzo. Eso nos sirve porque finalmente con un campo de fórmula vamos a generar una puntuación a esa función, lo que nos va a ayudar en poder asignarle una prioridad a esta función. ¿Sí? De acuerdo a esa puntuación, pues digamos que nos ayuda a poder generar una prioridad a esa función. Entonces, aquí finalmente vamos a tener, como lo decía, una visión de todo lo que se está desarrollando en el área de desarrollo como tal. Porque aquí tengo un campo de tipo conexión que me conecta con ese objetivo trimestral. Esta función se conecta con un objetivo trimestral, es decir, qué funciones se están ejecutando para cumplir con los objetivos que tengo en mi tablero de objetivos trimestrales. Y por acá más a la derecha ya tenemos la conexión con el tablero de épicas o epopeyas, que es lo que vamos a hablar más adelante.
Bueno, y para continuar explicando cómo funciona este tablero hoja del producto, voy a entrar a explicar cómo funcionan los tableros de cada carpeta de equipo. Entonces, como vemos aquí en pantalla, tenemos tres carpetas de equipo y aquí va una de las diferencias que tiene este producto de Monday Dev. Yo para crear un nuevo equipo que contenga estos diferentes tableros, puedo hacerlo desde la opción más y desde aquí puedo crear un Scrum Team. Automáticamente me va a crear una carpeta conteniendo estos cuatro tableros. Entonces, esto es una funcionalidad única que solo tiene Monday Dev. Esta carpeta está conformada por el tablero Epopeyas. Epopeyas vienen siendo esas historias de usuario generales que van a pertenecer a una función. Entonces, para la ejecución de una función que está aquí en la hoja de ruta, muy seguramente va a ser necesario una epopeya o varias epopeyas. Entonces, aquí se detallan esas epopeyas con su cronograma, con su hoja de ruta de trimestre seleccionado, un estado de la epopeya, una prioridad, un responsable de esa epopeya y por acá tenemos los dos campos de conexión. Primero tenemos un campo de conexión a las diferentes tareas que se están realizando para cumplir con cada epopeya y los estados de cada tarea. También puedo reflejar el esfuerzo real y el esfuerzo estimado. Por acá tenemos otro campo de conexión que es el campo que me conecta con el tablero hoja de ruta del producto. Posterior tenemos un tablero que se llama tareas. En este tablero de tareas es aquí donde vamos a especificar todas las tareas a cada uno de los desarrolladores del equipo, ¿sí? Para cumplir ya sea con una epopeya o varias epopeyas que están también conectadas a una función. Entonces la relación de estos tableros es el alto nivel, que es la hoja de ruta del producto, las epopeyas por cada función, las epopeyas que se están ejecutando por cada función y las tareas que se están ejecutando para cada epopeya. Entonces, esa es la relación. Funciones, epopeyas y tareas. Entonces, aquí especifico el nombre de la tarea, el responsable, el estado, prioridad, qué tipo de tareas se está haciendo para cumplir con esa epopeya. Por acá está el cargo de la persona o el tipo de desarrollador. Los puntos de historia, que en este caso los SP estimados que se le van a asignar a esta tarea, los SP reales que ejecutó el desarrollador para poder cumplir con esta tarea y pues aquí hay una columna de tipo fórmula que me va mostrando pues la diferencia de esas historias de usuario. Más acá a la derecha tenemos un campo que es el enlace de GitHub, que más adelante les estaré comentando un poco más de esta integración con ese aplicativo de terceros. Una columna de dependencia si hay tareas que dependen una de la otra, una fecha límite, en qué sprint pertenece esa tarea y si ese sprint está activo. Y por acá tenemos una descripción de la tarea y el campo de conexión a qué epopeya pertenece esa tarea. Y por acá otro campo de conexión que viene a este tablero lista de bugs, que muy seguramente en esa ejecución de tareas posiblemente se presenten errores que podemos especificar aquí en este tablero de bugs y los podemos conectar.
De esa manera yo tengo una tarea conectada con epopeyas y conectada con bugs y tenemos una visión de todo lo que está pasando a nivel de desarrollo. Este tablero tiene varias particularidades que otros productos no tienen. Por ejemplo, tiene este botón aquí para yo saber si este sprint está activo, que me indica que está activo. Yo desde aquí puedo definirle un cronograma a este sprint. Si yo voy a crear un nuevo sprint, simplemente desde acá puedo agregar un nuevo sprint. Y asigno el nombre sprint 6, un cronograma y un objetivo. Prueba de sprint. Pruebas de sprint. En el momento de crearlo, automáticamente este producto me crea el sprint y en el tablero de sprints también me crea este nuevo sprint. Cuando yo vuelvo aquí a tareas, empiezo a asignarle las tareas a este nuevo sprint con sus diferentes tipificaciones. Otra particularidad que tiene este producto es este botón de inicio, en el que yo puedo indicar en qué momento empieza este sprint. Si yo lo presiono aquí, ya me enciende esta luz y me indica que es un sprint activo. Y si vengo aquí al tablero de sprints, ya tengo el tablero 6, que es el nuevo que el sprint 6, que es el nuevo que se acabó de crear y me conecta con las dos tareas de prueba que acabo de realizar. Bueno, volviendo aquí al tablero de tareas, otra particularidad que tiene este producto es este botón de completo, que es cuando vamos a terminar un sprint. Si lo presionamos aquí, él me indica de que hay tareas que no están listas, es decir, hay tareas que aquí no están en un estado completo. Si yo dejo una tarea que no está lista, él me va a indicar o me va a preguntar si no dejarlo en sprint o si moverlo a otro sprint. Es decir, las tareas que no están listas, no están en estado listo, las podemos mover a otros sprint o las podemos dejar en el mismo sprint. Entonces es una funcionalidad que agrega mucho valor porque en el momento que vayamos a cerrar un sprint me muestra esa advertencia de que algunas tareas no están en estado terminado o listo y las podemos mover al siguiente sprint. Bueno, este tablero de tareas tiene sus diferentes gráficas. En este caso tenemos la gráfica Kanban, ¿sí? Que me ordena las tareas por estado. Y este producto ha lanzado unas nuevas mejoras a esta gráfica que son las siguientes. Puedo mostrar esta batería que me permite moverme en los diferentes estados si en algún momento manejamos múltiples estados en nuestras tareas. Entonces, en el momento de dar clic en uno de esos colores, él me empieza me empieza a ubicar las tareas que pertenecen según pues el color que estoy seleccionando. Otra opción que me permite es dividir esas tareas por algún otro filtro. Además de que las tengo ordenadas por estado, yo las puedo dividir, en este caso están divididas por epopeya, que como vemos acá, pues estas son las epopeyas que actualmente están conectadas las tareas. Por acá también podemos dividirlo por prioridad. Entonces podemos tener una vista Kanban bastante segmentada.
Y por acá una de sus nuevas funcionalidades es que yo puedo armar esta tarjeta con los campos que agreguen valor al líder para tener una mejor visión de sus tareas. Entonces, por acá yo puedo agregarle este campo, arrastramos acá, entonces esta tarjetica pues va modificándose. De igual manera, si yo doy clic en el componente, Monday me va a tener pues una visión completa de esa tarea. Bueno, y ya conociendo un poco más cómo funcionan los tableros de epopeyas, tareas, sprints, lista de bugs, eh, bien sabemos que Monday me permite tener diferentes vistas de los tableros, que una de estas vistas es los gráficos que yo puedo tener por tareas. En este caso tengo un gráfico aquí que dice puntos de historia planificados futuros. Tengo planificación de la capacidad por cada uno de los responsables. Por acá yo tengo un desglose por tipo de tarea y así puedo agregar diferentes gráficas que agreguen valor a la gestión de las tareas. En el tablero lista de bugs, aquí, como bien lo comentaba, es un tablero que me permite registrar los errores que se presentan en la ejecución de las tareas de cada función. Bien sabemos que una tarea es un desarrollo que algún desarrollador está haciendo a nivel de diseño, a nivel de lógica o a nivel de calidad. Entonces, si algún problema se presenta en alguno de esos desarrollos, esos bugs o errores se pueden detallar en este tablero, donde fácilmente aquí yo puedo especificar el error, quién lo revisa, quién lo trabaja, quién lo informó, quién lo trabaja y finalmente con qué tarea está conectado ese error. Yo desde aquí puedo conectar, por ejemplo, con esta tarea y automáticamente si yo vengo aquí al, a la tarea que acabo yo de relacionar, yo desde acá puedo tener ya cuál es el bug que se está trabajando para esa tarea. Entonces, eh, ¿por qué es importante tener conocimiento cómo funcionan estos 4 tableros por equipo? Porque más adelante voy a mostrar o a terminar de presentarles cómo funciona el tablero hoja de ruta del producto. Antes de ir al tablero hoja de ruta del producto, este tablero de bugs lo podemos conectar o lo podemos integrar con nuestra cuenta de GitHub. De esa manera, cada vez que registremos un error acá en este tablero, se va a integrar con GitHub y también va a registrar ese mismo error en nuestra cuenta de GitHub. Para hacer esa integración, vamos al botón de integrar, escribimos aquí GitHub y Monday nos proporciona estas casi 20 recetas para yo poder interactuar con la cuenta de GitHub. Por acá en la parte de las automatizaciones ya tengo una que cuando un inconveniente es creado en GitHub, venga y cree ese bug en ese tablero de bugs. Entonces, ahora sí, ya podemos pasar nuevamente al tablero hoja de ruta del producto, que como bien lo decía, era importante entender cómo funcionaban estos 4 tableros para entender bien cómo sería esta hoja de ruta del producto. Por acá en la parte final tenemos la conexión con las epopeyas, que es desde aquí donde vamos a tener una visión general de todos los desarrollos que están ocurriendo en los tableros de bajo nivel. Este vendría siendo un tablero de alto nivel en donde yo lo puedo conectar con el trimestre, con las epopeyas y puedo reflejar todas las columnas que crea conveniente y desde aquí poder tener una visión de todo lo que pasa en los proyectos.